Muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Vamos en esta columna brevemente a deconstruir parte importante de la farsa que un libro que habla de trampa ha avanzado en nuestro país, profundizando la crisis política que quería resolverse, encauzando dentro de lo que son los cauces constitucionales, institucionales y dentro del marco de la Constitución de 1980, la crisis del 18 de octubre. La ley 21.200, que se promulgó como consecuencia del Acuerdo por la Paz en noviembre de 2019 y la reforma constitucional subsecuente de diciembre de 2019 del mismo año, es clara. En su artículo 133 dice textual: la Convención deberá aprobar las normas constitucionales y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. La Convención no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de los acuerdos. Esta regla nosotros sabemos que no se respetó, que los constituyentes decidieron calificar el reglamento con mayoría simple y no 2/3, y se produjo una especie de trampa que tiene varias aristas. La mesa de la Convención lo que hizo fue aprobar de alguna manera un reglamento que termina no siendo un reglamento. O sea, se dice que ahora de lo que se está hablando no es de un reglamento de votación, y es muy preocupante, lo que implica pasar de largo por la regla de los 2/3, y hoy día vamos a estudiar o a entender a partir de una deconstrucción de los argumentos de Fernando Atria en su libro por qué es tan importante quebrar con esa regla de los 2/3. Bueno, nosotros vamos con Atria entonces. Lo primero que nosotros tenemos que entender, que con este quiebre de la regla de los 2/3, lo que hace la Convención es reivindicar el poder para darse sus propias reglas. La Convención se convierte así en un proyecto constituyente que resuelve su propio quórum y que no se debe a reglas anteriores. Esto es lo que Fernando Atria llamó una hoja en blanco. Dice: una nueva Constitución no es partir de cero en el sentido de negar la historia, es partir de cero en el sentido de que es una decisión que no está atada a decisiones anteriores, o sea, no estaría atada al acuerdo. Este libro que les estoy leyendo es de 2013, ¿sí? Entonces hay que tener claro que es un proyecto que hoy día uno ve cómo se va consolidando cada vez más. No es que él haya escrito esto a propósito de lo que está sucediendo ahora. Entonces dice: nada de esto quiere decir, por supuesto, que una nueva Constitución no puede hacer sus propias reglas e instituciones, propias reglas o instituciones o prácticas antiguas. Si lo hace, sin embargo, no es porque esté obligada por ellas. Eso es lo importante. Lo importante es no estar obligada a las reglas que dieron origen entonces al proceso constituyente, sino porque considera que son suficientemente adecuadas, que es precisamente la manera de afirmar nuestra continuidad con nuestra historia. Fernando Atria dice que es fundamental que se tome la decisión a partir de una hoja en blanco, ¿sí? Dice: la respuesta, solo una decisión desde cero nos permite hacer esto, porque solo ella posibilita que hagamos nuestras decisiones anteriores en la medida en que las entendemos como nuestro aprendizaje, no como decisiones que solo valen porque nos fueron impuestas por la fuerza. Para él, la Constitución de 1980 fue impuesta por la fuerza, cosa que no estaría pasando, obviamente, en la medida en que él participa como constituyente de la Constitución que pudiese salir de estos constituyentes que claramente no han tenido una elección mayoritaria, ¿no es cierto? Aquí hemos visto muchas veces que estos constituyentes han sido elegidos con un mínimo número de votos en sus distritos y que, por lo tanto, el principio de representatividad que ellos tienen está en cuestión ya desde la misma votación que permitió salieran electos en adelante. Volvamos con Atria. Dice: es evidente una cuestión de primera prioridad política distinguir estas dos categorías, la de las reglas o instituciones de 1980 que representan un aprendizaje institucional y la que representan la opresión de la dictadura, que podía decidir unilateralmente. A las primeras reglas las podemos llamar nuestro aprendizaje y entender que tenemos el deber de mantenerlas para que queden a disposición de las generaciones futuras, pero las segundas tendremos que entenderlas de un modo radicalmente distinto porque no representan nuestras decisiones sino nuestra opresión.
Pero resulta que todas las personas que votaron apruebo, entendiendo que había un marco de reglas que se iban a respetar para el desarrollo de la discusión constitucional, no tienen que sentirse entonces oprimidas en la medida en que se les está imponiendo por la fuerza un tipo de discusión constituyente que va a dar origen a una constitución, quebrando todas las reglas que quienes votaron apruebo consideraban eran razonables para que se diera la discusión. Interesante, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los 2/3? Atria, en este libro, cometió un solo error de predicción. Bueno, varios, pero este es el mayor. Él pensó que así como había sido producto de la regla del binominal, sí o sí, la convención constituyente iba a tener 1/3 de elegidos de derecha, cosa que no se produjo. Al contrario, lo que nosotros vemos hoy día, en palabras de Marcela Cubillo, es que es el Partido Comunista, la Lista del Pueblo y los representantes, supuestos representantes de los pueblos originarios, quienes sí tienen el tercio para bloquear todas las iniciativas de los demás constituyentes. Atria nunca se imaginó que a la derecha le iba a ir tan mal, porque claro, necesitábamos de las dictaduras, de las reglas dictatoriales bajo el pretexto de la pandemia para que la derecha perdiera 1,5 millones, 2 millones de votos, que eran voto duro, siempre de la derecha. Dice, por lo tanto, en el entendido de que la derecha sí iba a sacar 1/3 que pudiese bloquear el avance de ciertas iniciativas, dice, la introducción de una regla de mayoría calificada, es decir, los 2/3, plantea inmediatamente la pregunta de Lagos: ¿qué ocurre si no hay acuerdo? Si se trata de una mayoría calificada, a la pregunta es más urgente, porque eso implica que una minoría podrá vetar el acuerdo y de ese modo hacer valer la regla que opera por defecto, es decir, la regla de la Constitución que está vigente. Si la regla que vale en ausencia de acuerdo es la misma Constitución de 1980, entonces el ejercicio sería una gran tomadura de pelo, porque la misma minoría ilegítimamente beneficiada por las trampas, las supuestas trampas que están acá, que entre las que él destaca el sistema binominal, destaca el Tribunal Constitucional, destaca las leyes de quórum calificado, que habrían durante toda la época de la democracia sostenido un diseño institucional que habría beneficiado a al tercio que representa la derecha, que nunca es mayoritario, impidiéndose avanzara según la voluntad popular. Entonces, esa minoría, en el caso de que se aprobase un proceso como el que hemos vivido, en que se plantea el rediseño completo de las instituciones, esa minoría, en caso de tener 1/3 que pudiese bloquear, hubiese impedido las reformas radicales que el señor Atria y compañía estaban buscando. Entonces, por eso dice, habría sido una gran tomadura de pelo, porque en definitiva, él nunca pensó, ¿no es cierto?, que no íbamos a tener el tercio. Eso lo repito, los que tienen el tercio hoy día del Partido Comunista, los pueblos originarios de la Lista del Pueblo, ellos pueden ponerse de acuerdo para bloquear todas las iniciativas de los demás y con eso hacer fracasar el proceso. Y eso es lo que tiene altamente preocupado a gente como Fernando Atria. Por eso es que algunos están poniéndole paños fríos al asunto. Entonces, la pregunta acá dice, pero si la posición por defecto es en principio una posición que no implica ventajas ilícitas para nadie, un conjunto de reglas que en su momento fue aceptado por todos, entonces este problema desaparece. O sea, las trampas estarían en haber mantenido 1/3 con el que ha contado históricamente la derecha para bloquear los avances en dirección al proyecto socialista de personas como Atria, ¿sí? De ahí es que es tan importante hoy día pensar y volver atrás en cómo Atria veía esta situación. Esto iba a ser, ¿no es cierto?, una jugada, ¿cómo es que le llama? Esto iba a ser una jugada realmente una tomadura de pelo, dice. Y bueno, entonces uno se pregunta, ¿y no es una tomadura de pelo lo que están haciendo ahora? Fíjense ustedes que hoy en día lo que se terminó por plantear es que nuestra constituyente va a ser la primera asamblea constituyente que va a hacer una constitución sin reglas de votación, porque ninguna de las normas planteadas por Chile Vamos ameritaba 2/3. Esto lo dice
lo dicen Cubillos y lo dice Tomás Moschetti, que hace un excelente análisis en una columna de la semana pasada respecto de la trampa y la estafa a través de resquicios legales que se están construyendo ahora y urdiendo para llevar el proceso constituyente donde lo quieren personas como Atria. ¿Por qué? Y él menciona derechamente a Fernando Atria y por eso decidí hacer esta columna de construyendo los argumentos que él sostiene en su libro La Constitución Tramposa. A ver, son resquicios legales, porque Atria dice que no se viola nada en la medida en que no se respetan los 2/3 para tomar acuerdos que conduzcan a la redacción de la Constitución, porque lo que se aprobó no es un reglamento de votación, dice, como lo establece la Constitución. O sea, como dice Tomás Moschetti, acá le cambiaron el nombre, y como le cambiaron el nombre, dicen que no es un reglamento de votación. Entonces, Moschetti dice lo que pretende es que creamos que, porque le pusieron otro nombre al reglamento, no hay reglamento de votación. Intentan hacernos creer que ese reglamento que regula las votaciones no es de votaciones. Nos quieren hacer creer que se votará sin reglamento de votación. Se votará sin reglamento de votación, imagínense. Entonces uno dice, también nos han tratado de hacer creer que nunca han querido subirse los sueldos, que no han querido más asignaciones. Y también nos han tratado de hacer creer que la mala fama de la Convención Constituyente es resultado de la propaganda mediática de la derecha, como si la derecha tuviera algún medio en sus manos o si la derecha, que en realidad pudiese tener medio en sus manos, jugase alguna vez a favor de sí misma. Cosa que no hace, evidentemente. Entonces, el punto es que ahora estamos por definir, ¿no es cierto?, la suspensión del uso de la palabra como sanción, la definición del negacionismo, el carácter vinculante de las consultas indígenas, el enfoque de género que tendrá todo esto y los plebiscitos dirimentes. Fíjese usted, ¿cuál era la quimera que vendió el señor Fernando Atria? Se pregunta en este mismo libro. ¿Cómo podemos tomar una decisión todos nosotros cuando no hay un procedimiento que especifique cómo decidimos? A propósito del reglamento. Esto es muy atingente todo este análisis que él brillantemente prevé va a ser la discusión en el futuro próximo, dependiendo de una cosa que la vamos a revisar luego. Vuelvo a la pregunta. ¿Cómo podemos tomar una decisión todos nosotros cuando no hay un procedimiento que especifique cómo decidimos? Tiene que tratarse de un procedimiento tan participativo como sea posible, en el que los intereses de todos estén presentes, en el que cada uno tenga la misma posibilidad de participar, en el que no haya algunos más importantes que otros, etc. El paradigma de un procedimiento de este tipo es una decisión por asamblea. ¿Qué le parece, mi querido telepensante? Eso es lo que Atria vendió como pomada. Por eso es importante la deconstrucción, el ejercicio de analizar críticamente los argumentos de otra persona. Yo aquí no estoy hablando de él como persona, como padre, como marido, como amigo, no. Yo simplemente estoy hablando de él en tanto y en cuanto tiene un rol preponderante en el proceso actual y estos son sus argumentos, ¿sí? Yo personalmente solo lo conocí una vez en que al pobre le tocó oírme tocar piano y cantar. Y creo que hasta el día de hoy no olvida esa tortura que mi inconsciente tiene que haber preparado para que alguien que avanza ideas que generan tanto sufrimiento comience a experimentar algo del karma que se está echando encima bajo la piel. Bueno, eso es una broma. Pero efectivamente me tocó una vez tener que tocar piano y estaba él convidado y toqué muy mal. Y hoy en día lo justifico, digo, tiene que haber sido porque mi inconsciente sabía detrás de qué estaba su inteligencia, la búsqueda del poder total que lo mueve, ¿no? ¿Y por qué digo que es la búsqueda del poder total? Él mismo se hace cargo de una frase que dice Moschetti en su excelente columna, por las buenas o por las malas. Moschetti lo cita, ¿no? En algún momento el señor Fernando Atria dijo que este proceso se iba a llevar a cabo por las buenas o por las malas. Al respecto, él dice lo siguiente. No cabe duda de que las instituciones pueden neutralizar la agencia política del pueblo. Eso es lo que él cree que hace la Constitución de 1980, neutraliza la agencia política del pueblo. Por algunas décadas hasta que el pueblo haya alcanzado un grado de desarrollo político suficiente. Entonces pasará lo que tenga que pasar para que esa correlación sea restablecida. El problema constitucional, dice, tendrá que solucionarse por las buenas o por las malas. Nota al pie. Dice,
Contra su sentido, a ver, con esta frase, el diario electrónico El Mostrador tituló una entrevista en la que yo explicaba, entre otras cosas, este punto, publicada el 23 de abril de 2013. Contra su sentido evidente, ella fue interpretada como una amenaza, como si yo estuviera diciendo que la nueva constitución iba a ser dictada por la razón o la fuerza. Les he citado varias veces esta parte de su libro en que claramente la fuerza es el medio por el que se piensa avanzar el proyecto totalitario que implica la propuesta de gente como Atria. Porque cuando uno observa que él dice, este debe ser el norte, buscar creativamente formas de acumulación de poder que no alcancen a ser percibidas por el derecho. Buscar con imaginación formas de manifestación de la voluntad del pueblo en una institucionalidad que existe para neutralizar esa voluntad. ¿Por qué la forma de poder no tiene que ser percibida por el derecho? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué es lo que no tiene que ser percibido por el derecho? Una organización criminal, un grupo terrorista, ¿no es cierto? Esas son las formas de poder que no tienen que ser percibidas por el derecho, porque si se trata de un movimiento social en favor de una nueva constitución, el derecho lo puede percibir y nadie hubiera tenido ningún problema si ellos logran democráticamente alcanzar su objetivo, ¿no es cierto? Bueno, entonces la pregunta es, él dice que él nunca quiso decir por las buenas o por las malas en términos de la razón o la fuerza, pero se contradice, porque acá mismo en su libro, él está diciendo, ¿no es cierto?, que el norte tiene que ser encontrar formas de poder que sean capaces de pasar volando bajo el radar del derecho. No deben ser percibidas por el derecho. Y la explicación a eso, naturalmente, que es que atentan en contra del Estado de Derecho, que son organizaciones que usan la violencia. Porque ¿qué otra cosa atenta en contra del Estado de Derecho como organización que puede tener un fin político? Solo aquellas que usan la violencia para lograr sus fines, ¿no es cierto? Entonces, eso de que la solución al problema constitucional se va a lograr por las buenas o por las malas, por lo menos puede ser que en esa entrevista no lo haya dicho en ese sentido, démosle el beneficio de la duda, pero por lo menos la duda no nos queda, ¿no es cierto?, mi querido telepensante, cuando nos hacemos cargo de lo que él plantea en su libro. La farsa de Atria es que él dice, a mi juicio lo que se nos dice es que la llamada Constitución de 1980 no es una constitución, es una camisa de fuerza, o como la ha llamado Cristian Suárez, una celda. No es una decisión que pueda ser entendida por el pueblo como propia en lo que respecta a la forma y modo de existencia, sino que es una maraña de dispositivos cuya finalidad más precisa es negar el poder constituyente del pueblo. Como ya lo hemos explicado con cierto detalle más arriba, negar el poder constituyente del pueblo significa negar la idea democrática de que los términos de la vida en común son los términos que nosotros nos damos a nosotros mismos. Por esto es necesaria una asamblea constituyente, no porque se trate de la constitución ilegítima, sino porque es una constitución en el sentido al revés de que no constituye al pueblo, sino que lo niega, al hacerlo incapaz de actuar. Bien, él plantea que esa es la trampa, por eso esta constitución sería tramposa, porque esta sería una constitución que neutralizaría la voluntad del pueblo que se tendría que expresar en una forma espontánea, tipo habermasiana, ¿no es cierto?, de democracia participativa, en que sin reglas nos vamos dando las reglas en la medida que va avanzando el proceso. ¿Ok? Pero acá hay otro engaño. Porque la asamblea no puede ser votada, sus miembros, y luego olvidarse de que son representantes de quienes los votaron. Este es un punto que Fernando Atria oculta. O sea, para él basta con que se haya hecho la trampa de haber salido elegidos con escasa votación, por lo tanto. Por lo demás, ni siquiera a él le preocupa que quienes están en esa asamblea sean verdaderos representantes, porque esto es un artilugio político. Esto es una estrategia política para alcanzar el poder. Y yo de verdad felicito a las personas que logran sus objetivos. No tengo absolutamente más que decir que es un excelente intelectual gramsciano y que ojalá desde los otros sectores aprendieran de personas como Fernando Atria, que aprendieran a hacer las cosas de manera inteligente.
en lugar de salir a gritarle y a funar a personas, ¿no es cierto?, entendieran que la política inteligente se hace de esta manera, se hace avanzando de esta forma. En lugar de abrirle la puerta a quienes promueven una cultura cuya ideología es totalitaria, hay que cerrar esa puerta. No importa cuánta preparación y cuántos años hayan estado estudiando, así como del otro lado se les cierra a personas que después tienen que abrir canales de YouTube para poder transmitir sus ideas o para poder compartir conocimiento y reflexiones. Entonces, cuando Atria dice que vamos a tomar una decisión entre todos, que sin un procedimiento preestablecido, sin reglas anteriores, desde una hoja en blanco, va a ser participativo, tanto como sea posible, y que los intereses de todos van a estar presentes, que todos van a tener la misma posibilidad de participar, y que no va a haber algunas personas más importantes que otras, a mí me gustaría entonces que me explicara en el contexto que él imaginó como la teoría ideal, qué sentido tiene la suspensión del uso de la palabra como sanción a quienes no compartan el discurso políticamente correcto, la definición del negacionismo, que se tiene que hacer ahora, en breve, para saber a quiénes se va a castigar, que se explicase por qué van a haber consultas indígenas vinculantes, por qué no va a haber igualdad entre los ciudadanos y no la hubo desde un comienzo. Aquí no hay igualdad, no hay igualdad entre los ciudadanos. Y eso, como lo dije en mi columna anterior, gracias en parte a personas que desde la derecha han impulsado el quiebre del principio democrático básico de una persona un voto. Además, vamos a tener plebiscitos dirimentes. ¿Se pueden imaginar todo el quilombo que viene en adelante? ¿Y quién va a pagar esta fiesta? Y me pueden decir a mí, ¿dónde está la igualdad? ¿Qué igualdad tiene usted o tengo yo frente a quienes están participando en este proceso de esta manera? Más encima, dándose sus propias reglas. Bueno, acá Carlos Peña nos hace un tremendo aporte con su columna del fin de semana. Dice que parte su columna diciendo Bertrand Russell dijo alguna vez que al examinar una teoría o un sistema ideológico no había que perder de vista la idea central en cuyo derredor se organizaba todo lo demás. La mayor parte de los argumentos, las razones, las idas y venidas de los filósofos, explicó Russell, solo tenían por objeto erigir una muralla en defensa de ese punto focal, que era el realmente importante. ¿Y a qué punto focal nos quiere llevar Carlos Peña? Nos quiere llevar a que nosotros veamos que aquí lo importante es que entendamos que hay dos caminos. O este es un proceso constituyente que sigue las reformas iniciadas desde la Carta Magna del 80 en adelante y que se constituye a sí mismo como dentro de ese marco, del marco dado por esta Carta Magna, o esto es una revolución. Si es una revolución, entonces se puede despejar toda la discusión que tiene que ver con que hoy día los constituyentes no están respetando las reglas que les dieron origen y pueden hacer el proyecto de Atria, que es concebirse a sí mismos como una hoja en blanco. La gran trampa que hay acá, y por eso es tan importante este proceso de constructivo, es plantearle al señor Atria y plantearle a todos los que hoy día forman parte de esa constituyente que aunque ellos fueran una hoja en blanco, ellos fueron elegidos. Y por lo tanto, no es tan fácil llegar y decir, esto es una hoja en blanco, pero eso implica también, mi querido telepensante, que ya dejen de ser representantes de quienes los eligieron. La tesis de Peña es coherente con la línea argumental de Fernando Atria en general, pero excluye del análisis el principio de representación. Lo que pasa con Carlos Peña y Fernando Atria es que los dos, sabiendo mucho de teoría política, más bien están influidos por lo que podríamos decir ampliamente una filosofía jurídica. Dentro de ella puede pasar eso, porque el positivismo que considera que todo nace como sin deberse a nada anterior y que basta con que el monarca o los legisladores digan que esto es la ley para que sea la ley y eso sea la justicia, discusión que parte contra Símaco, puede pensar que un mero grupo de gente reunido puede ser origen de una legislación y por lo tanto partir de cero, refundacional. Y entonces todos los demás tenemos que considerar que lo que ese grupo dictaminó
es la ley, es lo justo, es lo correcto y es aquello a lo cual nos tenemos que atener. Con independencia de si lo que se plantea es la prohibición de la inversión extranjera, el término del derecho a la propiedad, la destrucción del sistema de educación privado y subvencionado, la destrucción del sistema de salud privada y subvencionada, que todo sea estatal, ¿no es cierto? Con independencia de si implica un avance claro y radical hacia la supresión de la libertad de expresión, de la libertad de movimiento y de los derechos humanos fundamentales. Tendríamos que pensar bajo la mirada de Atria y en un cierto sentido coherente con ella fue cierta exposición de Carlos Peña en esa columna, que tenemos que tomar eso por la ley, por lo justo y por lo correcto. Estoy exagerando el argumento, pero se entiende, porque al final es lo que tendríamos que acatar, nos parezca correcto o no, justo o injusto. A diferencia de lo que sucede en la teoría jurídica, en la teoría política no existe tal cosa como que yo elija a un representante y luego ese representante pueda actuar en contra de su representado. Eso, la teoría política lo ubica fuera del marco de la democracia. Lo ubica en las monarquías, en los despotismos, en las dictaduras, en los regímenes autoritarios y en los totalitarismos. Pero si lo que Atria quiere hacer todavía con su proyecto es mostrar que este es un proyecto que tiene por origen esta democracia participativa, entonces no puede quebrar el principio de representación entre quienes han sido electos y sus electores. En el momento en que él quiebra ese principio de representación, entonces entramos al marco de aceptar que esto es una revolución. Y es una revolución totalitaria. Y para enfrentar una revolución totalitaria, Chile tiene Fuerzas Armadas. Es así de simple. Armadas y de orden. ¿Cierto? Entonces habría que actuar. Ese es el punto. El tema es que nos han tenido como la rana en la olla, calentándonos de a poquito el agüita, para que no nos demos cuenta del proceso. Pero a través de la columna de Carlos Peña está bien claro que hay que tomar una decisión. Si es que esto es la continuación de las reformas y de la vida institucional, bueno, que surge con, él la ubica en la Carta Magna del 80, pero digamos porque está situando la discusión ahí diciendo si es así, si nosotros entonces tendríamos que aceptar que todos los gobiernos que vinieron del 90 en adelante fueron una continuación de la dictadura entonces. O sea, es una pregunta que es atingente y relevante. Pero yo creo que más importante que eso, siguiendo a Bertrand Russell, es distinguir si este es un proceso revolucionario o no. Porque en el caso de que este sea un proceso revolucionario, emprendido por unos pocos intelectuales con carne de cañón de punta lanza, un par de vándalos organizados bajo el radar del derecho, en colusión con medios de comunicación, universidades y toda una vanguardia gramsciana, entonces el Estado de Chile tiene una forma de reaccionar y tendría que responder legalmente, institucionalmente, a través de la Corte Suprema a una revolución, y en su extremo tendría que hacer uso de del monopolio de la coerción, que es lo que, según Max Weber, define al Estado. Entonces, yo creo que la pregunta relevante acá, más que si no aceptamos que este es un proceso que va enmarcado dentro de la institucionalidad dado por la Constitución del 80, entonces tenemos que admitir que todos los gobiernos de la Concertación adelante fueron, incluyendo Bachelet, continuación de la dictadura. Entonces, Carlos Peña trata de tensionar a partir de ese argumento quién estaría dispuesto a aceptar algo así, desde dentro de la Concertación. Pero yo creo que más importante que eso es que terminemos por definir, mis queridos telepensantes, si es que este proceso de la Convención Constituyente es el resultado de una revolución muy bien orquestada, cuyos pasos están claramente descritos acá, o es el resultado de un quiebre que se produce por un malestar social mayor, que encuentra una forma de encauzar la molestia ciudadana a partir de la reforma de las instituciones que se están demandando. En el primer caso, se entiende lo que dice Rosa Catrileo, que es que todo tenga que ser debatible, pero se entiende dentro del marco de lo que la teoría política diría es cualquier cosa menos democracia.
Porque en la medida en que ellos asumen la hoja en blanco, desde la perspectiva de que ya no son legítimos representantes de sus electores, entonces ellos se salen del juego democrático. Ojo con eso. La otra opción es que efectivamente este proceso, dentro de lo que era el marco institucional previo, dado por la Constitución del 80, esté forjando una nueva realidad institucional, pero con un piso. Y en ese caso, cada uno de los constituyentes tiene que hacerse cargo de respetar las normas del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución que le dieron origen. De lo contrario, debiese haber una sanción penal para quien viola la Constitución. Lo mismo que debería haber pasado con todos los parlamentarios que han violado sistemáticamente la Constitución con los retiros de la AFP. Pero no ha pasado eso. Por eso es que la Constitución es en parte letra muerta, en parte importante. Porque los mismos parlamentarios que se suponía que tenían que defenderla y respetarla, la han traicionado. Me refiero a la gente de derecha. Por lo tanto, aquí nos quedamos, mis queridos telepensantes, viendo qué es lo que va a suceder en adelante. El problema es que, entonces, en definitiva, no vamos a tener reglamento de votación. Como dice Marcela Cubillos, esta va a ser la primera constitución del mundo que se va a diseñar y a escribir sin reglamento de votación. ¿Qué le parece? Y tenemos que definir si es que los pocos representantes que logró la derecha van a actuar conforme a este reglamento inconstitucional o no. Porque, como bien nos advierte Moschetti, en la medida en que ellos actúan conforme a este reglamento, entonces luego no van a poder reclamar porque son sus propios actos contra los que estarían reclamando. Esta es la doctrina de los actos propios. Entonces, si se acató el reglamento y se actúa conforme a sus disposiciones, no se puede reclamar en su contra. Ojo, para los convencionales de derecha. ¿Y cuál es la opción? La opción, mi querido telepensante, es que ese sector de la derecha se reste de la Convención Constituyente para no avalar y legitimar un reglamento que es inconstitucional. Y ojo con este punto, porque este fue el camino que tomó el proceso en Venezuela, donde también en su momento la oposición se restó del proceso por ser inconstitucional. Y con eso despejó el camino para el avance sin ningún freno de los totalitarios que habitaban la Asamblea. Entiendo, si yo fuera convencional constituyente en este momento, y por suerte no lo soy, que es un tremendo dilema, que no es fácil de resolver, que si ellos participan de la discusión van a estar al mismo tiempo legitimando el reglamento a través de la doctrina de los actos propios, que nos recuerda muy bien Tomás Moschetti. Pero también entiendo que si ellos se restan, no va a haber absolutamente nadie que pueda hacer el tremendo trabajo que desde este pequeño canal nosotros felicitamos a los convencionales constituyentes que hoy día están siendo esa minoría aplastada por quienes en pos de la defensa de los derechos humanos violan los derechos humanos. Clásica figura retórica del oxímoron inaugurada por Rousseau y abrazada fuertemente por esta izquierda que bajo el manto de las buenas intenciones y el bien avanza una ideología que solo ha sembrado miseria, dolor y sufrimiento en la vida humana. Los dejo pensando, ¿es esto una revolución o es esto la continuación de un proceso institucional? Si es lo primero, ¿no tenemos herramientas para responder institucionales y desde el Estado? Los dejo pensando, mis queridos telepensantes. ¿Qué va a hacer el constituyente de derecha? ¿Va a legitimar un reglamento inconstitucional? ¿Y nosotros? ¿Nos vamos a tragar que nos digan que no hay reglamento de votación solo porque le cambiaron el nombre para justificar que violan el quórum de los 2/3? ¿Vamos a permitir que personas que se deben a sus electores actúen como si no tuviesen esa deuda? ¿Que quiebren el principio de representación? Esas son las preguntas, mi querido telepensante, que tenemos que empezar a resolver, a plantear y con las que tenemos que tensionar la discusión pública para que cada vez
haya más personas conscientes de que a través de la destrucción de la institucionalidad, del desmantelamiento de la misma y del Estado, de los fundamentos del Estado de Derecho, de la República, no vamos a avanzar hacia un Chile mejor. Que tengan una muy buena semana.